Adelante, por favor. Acaba de iniciarse el balance de las autoridades respecto a este fin de semana largo en lo relacionado a fiscalizaciones. Escuchamos de inmediato al intendente de la Araucanía. Importante despliegue en las distintas comunas para poder fiscalizar y hacer cumplir esta medida de confinamiento. El jefe de la defensa en esta oportunidad no pudo asistir a este punto de prensa y el gobernador de Cautín va a ser quien entregue la cifra de los controles realizados por el cordón sanitario que hubo en Temuco y Padre Las Casas, además de cuarentena y toque de queda. Sin embargo, quiero insistir en el llamado al autocuidado. Solo este fin de semana largo tuvimos 461 casos nuevos. Estamos muy preocupados por el alza de contagios, principalmente en Temuco, que tiene actualmente 366 casos activos, los que nos tiene al límite, ¿no es cierto?, de la cuarentena. Esperemos que la gente tome conciencia. Ayer, en el balance nacional, el ministro de Salud, don Enrique París, también señaló su preocupación por lo que está ocurriendo en nuestra región, sobre todo en Temuco y Padre Las Casas, por las cifras que entregué anteriormente. Tuvimos un fin de semana largo, en el cual esperamos no nos traiga brotes, fundamentalmente familiares. Y en este punto quiero ser enfático, como gobierno estamos tomando las medidas restrictivas necesarias para prevenir brotes en las comunas. Tuvimos un cordón sanitario, hubo confinamiento, se hizo un importante despliegue para fiscalizar, pero necesitamos que la gente colabore y sea responsable cumpliendo con estas medidas que tanto hemos insistido. Todos debemos trabajar para contener la pandemia y, como ya he dicho anteriormente, no puede haber un carabinero al lado de cada ciudadano, controlando que utilice bien la mascarilla o mantenga la distancia social. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros. Solo este fin de semana, 212 personas fueron detenidas por incumplimiento al toque de queda y cuarentena. 212 personas no es una cifra menor para lo que estamos viviendo a nivel mundial y específicamente en esta región de la Araucanía. Nuevamente, quiero apelar a la responsabilidad y conciencia de cada uno de nosotros, porque la pandemia aún no termina. Estamos sufriendo alzas de contagio y no queremos lamentar más fallecidos en esta región de la Araucanía. Como autoridad, quiero asegurar que ningún habitante de esta región quedará sin atención médica ni por falta de atención de equipamiento. Pero evitemos llegar a ese extremo tal como lo hemos venido sosteniendo desde hace mucho tiempo. Evitemos el contagio pensando en cada uno, pero también pensemos en nuestra familia, donde existen los adultos mayores que son los que corren el mayor riesgo. Aún nos queda mucho por seguir trabajando y quiero invitar a la ciudadanía a que trabaje con nosotros cumpliendo con las medidas de autocuidado decretadas por la autoridad sanitaria. Es el mejor remedio que nosotros podemos tener, ser responsable con nosotros mismos y con nuestra familia. Muchas gracias. Se le pregunta sobre la proyección para el próximo fin de semana, pensando también Lo estamos analizando justamente con la policía, estamos esperando informaciones, hay una planificación con el CERVEL, ¿no es cierto? Pero también depende mucho de la resolución que decrete la autoridad sanitaria. No, yo creo que va a ir de la mano de acuerdo a cómo vayan avanzando las comunas. Esperamos nosotros poder desarrollar un plebiscito tranquilo, informado, tal como lo ha dicho nuestro presidente Sebastián Piñera, porque se cumple el compromiso y esperamos que la gente concurra a votar, pero tomando todas las precauciones sanitarias del caso. Se le pregunta nuevamente sobre la posibilidad de votar en fase 2 en el plebiscito. Con las cifras que hoy día tenemos, estamos al límite de la evaluación de una cuarentena. Así que por eso llamo a la responsabilidad, llamo al autocuidado y llamo a la responsabilidad. Gracias. Va a hablar ahora Richard Caifán en representación de general Rodrigo Pino, quien se excusó de estar en esta actividad. Escuchamos
al gobernador de Cautín respecto a los controles realizados durante los últimos días. Se realizaron una cantidad importante de fiscalizaciones. Personas fiscalizadas, 66.313 personas. Vehículos fiscalizados, 39.562 vehículos. Vehículos devueltos, 1.024. Personas devueltas, 1.273. Personas detenidas, 4. Esto en relación al cordón sanitario. Respecto de la cuarentena total y toque de queda en la región, el número de patrullajes fueron 440, la cantidad de personas fiscalizadas 12.171 y la cantidad de personas detenidas, también como lo señaló nuestro señor intendente, 212 personas. Esa es la información proporcionada por el general de zona y las restantes cifras también fueron dadas a conocer durante el transcurso del fin de semana. Se le pregunta por inicio de sumarios que terminan en Mira, multa respecto durante las fiscalizaciones de de esa fin pregunta de en semana. particular, ya habían situaciones que se venía arrastrando desde el 18 de septiembre y eso obviamente resorte de la Seremía de Salud para que también los informe de manera oportuna cuando entregue la vocería. Gobernador, si bien se sabe que no puede existir un carabinero o un militar por persona para el tema de la fiscalización, pero ¿cuál es el balance que se realiza en lo relacionado a los permisos que saca la gente, por ejemplo, para ir al supermercado? Hay algunas personas que se pueden sorprender sin permiso. ¿Cómo se va manejando ese tema? Bueno, en primer término, queremos valorar el esfuerzo realizado por las diversas instituciones y como ustedes también han sido testigos, los controles y las fiscalizaciones también llegaron a los supermercados, se les solicitó la autorización y permiso con la finalidad también de hacer un llamado e inhibir en definitiva la presencia de personas en la calle. Eso funcionó bastante bien y esperamos también poder replicarlo en los futuros. ¿Los guardias pueden solicitar el permiso? ¿Están autorizados para solicitarlo? ¿Los guardias de seguridad de los supermercados? Sí, incluso esto se hizo en cooperación con carabineros, obviamente para resguardar los derechos de las personas. Muchas gracias. Se le pregunta por la situación de Villarrica. Se dice que hay nula fiscalización, a pesar de que esta comuna se encuentra en cuarentena. Recordarles a las personas de que la comuna de Villarrica tiene cuarentena, no cordón sanitario. Y efectivamente lo que habría sucedido es que el cordón o el control que estaba en el acceso habría tenido una suspensión, pero obviamente eso resorte de las autoridades pertinentes establecerlo o no establecerlo. La cuarentena exige que las personas puedan, o prohíben básicamente que las personas puedan salir de sus domicilios. Y obviamente la fiscalización se va a realizar por las autoridades que correspondan. Por supuesto que se hizo fiscalización, el mismo general de zona estuvo en la comuna de Pucón y Villarrica supervisando las fiscalizaciones en terreno con personal de la Armada, la Seremía de Salud, incluso también carabineros obviamente y el Ejército. Se le pregunta por el número total dato, ya lo he entregado, las cifras de fiscalizaciones en la zona lacustre. Esto habla del cordón sanitario y la cuarentena total y toque de queda que se realizó en la región. Son cifras regionales. ¿Ya? Muchas gracias. Pasa adelante ahora la Seremi subrogante de salud, Gloria Rodríguez, para también entregar detalles respecto a cifras, ¿cierto?, actualizadas al día de hoy sobre el coronavirus. Las personas que han sido afectadas por la pandemia. Tenemos en total al día de hoy 9.410 casos confirmados de COVID-19 en la Araucanía, de los cuales, descontando las personas de otras regiones, ¿cierto?, son 9.241 las personas que tienen domicilio en nuestra región. Durante el día de ayer se confirmaron 154 casos nuevos de COVID positivos. La mayor frecuencia de casos la tiene Temuco con 2.555, Angol con 818 casos positivos, Padre Las Casas 512, Villarrica 443, Carahue 431 casos positivos, el resto de las comunas con cifras menores, recordando que estos son todos cifras de casos acumulados. Respecto a los casos activos, al día de hoy estamos informando 1.227
casos activos, es decir, personas con capacidad de transmitir la infección, de los cuales tenemos Temuco con 358, Villarrica con 131 casos activos, Carahue con 76, Angol 69, Padre Las Casas 65 y el resto de las comunas con cifras menores. De los 154 casos nuevos, 96 son personas con síntomas de enfermedad y 56 son personas asintomáticas. Los 154 casos nuevos se extrajeron del procesamiento de 1.228 muestras de PCR en las últimas 24 horas. Respecto a los casos activos, dijimos que eran 1.227, lo que corresponde a un 13.4% del total de positivos, descartando las personas que lamentablemente han fallecido. Respecto al día de hoy, no tenemos nuevos fallecidos que informar, por lo tanto se totaliza en la región 128 personas que lamentablemente han fallecido durante la pandemia. De la totalidad de casos positivos, 114 personas se encuentran hospitalizadas en distintos centros asistenciales de la región, de las cuales 34 están en unidades de paciente crítico, 11 en unidades de tratamiento intermedio, 23 en unidades de cuidados intensivos, y de este total 19 están conectados a ventilador mecánico, ¿cierto? 17 en centros, en establecimientos públicos y 2 en clínicas privadas. Respecto al fin de semana largo, nuestros fiscalizadores se desplegaron por toda la región, ¿ya? Y tuvimos, se fiscalizaron en total por parte de los fiscalizadores de la Seremía de Salud 38.000 personas controladas, ¿ya? Y se hicieron en total de 104 fiscalizaciones, producto de los cuales se levantaron un total de 27 sumarios sanitarios, ya sea por incumplimiento de cuarentena, uso de segunda vivienda, consumos de alimentos y desplazamientos sin permiso. Todas estas cifras son preliminares porque todavía no se ha terminado de ingresar, ¿cierto? La cantidad de problemas que hubo, ¿cierto? Y durante el día de hoy se seguirá ingresando la información a los sistemas para poder entregar datos más actualizados. Nos han consultado mucho sobre el día de ayer en la comuna de Villarrica se recibió una denuncia donde un caso COVID se encontraba bebiendo dentro de un domicilio con otras personas, por lo que se llamó Carabineros y en conjunto con Salud, ¿cierto? Se dejó constancia del incumplimiento, se levantaron los partes que corresponde, ¿ya? Y cuando se hizo el estudio más especializado de COVID, ¿cierto? Se confirmaron 2 casos positivos que no estaban realizando el aislamiento obligatorio y que se encontraban con 3 personas en calidad de contacto estrecho, ¿ya? Por lo tanto, a los 5 se les indicó aislamiento respectivo. Durante el día de hoy se están realizando las gestiones con el equipo que hace aislamientos forzados para trasladarlos a residencias sanitarias, ¿cierto? Con ayuda y protección de Carabineros. Nosotros estamos muy preocupados por los incumplimientos de cuarentena y medidas preventivas que solo, ¿cierto?, afectan a los irresponsables, pero también a los familiares de ellos. Por lo tanto, necesitamos hacer un llamado a las personas que se siguen reuniendo con positivos, ¿cierto?, con personas que en grupos que no debieran, ya puesto que es una tremenda responsabilidad. Nosotros hemos tenido cifras que han ido aumentando progresivamente. Y como dijo el ministro París el día de ayer, no sé si ustedes tuvieron oportunidad de verlo, ¿cierto? Tanto Villarrica, que ha tenido un aumento de casos importantes, pero además Temuco y Padre Las Casas, son comunas que han incrementado mucho sus números. Por lo tanto, en estos momentos se están observando muy de cerca desde el nivel central y es probable que si seguimos así, determinen cuarentena para estas 2 comunas de Temuco, Padre Las Casas. Por lo tanto, nosotros estamos haciendo un llamado, como dijo el ministro ayer, la última oportunidad, ¿cierto?, de controlar estos casos hasta la próxima reunión con el presidente, para así determinar, por lo menos que sea estacionado el número ya y nos den un poco más de plazo para no decretar cuarentena a estas 2 comunas, lo que sería bastante complejo. Bueno, el llamado fundamentalmente es a quedarse en casa, ¿cierto? No reunirse con amigos ni familiares, no hacer reuniones,
ya, en las cuales no se pueda mantener una distancia social, ¿ya? No lleguemos al extremo, ¿cierto? Que está Punta Arenas, que están exigiendo el uso de mascarillas dentro de la casa, porque ya no es posible hacerlo de otra forma. Necesitamos que todas las personas sanas, aparentemente sanas, asuman que todos tenemos riesgo de ser portadores sanos en los números que entregamos. Hoy día tenemos más de un 30% de positivos en personas sanas, en personas sin síntomas. Por lo tanto, cualquiera de ustedes, de nosotros que estamos aparentemente sanos, podemos estar transmitiendo el COVID. Por lo tanto, el llamado es a respetar las medidas, por favor, por lo menos rememorizar las 3 medidas, ¿cierto? Que son el 1, 2, 3 del COVID, el uso de mascarillas permanentes dentro y fuera de las habitaciones, ¿cierto? El distanciamiento físico, que es el segundo punto fundamental, ¿ya? Donde haya aglomeraciones, donde veamos a una persona que está cerca nuestro, por favor, hacerla distanciarse, por lo menos mínimo la distancia de un brazo, ¿cierto? O más, para que efectivamente podamos protegernos todos, no solo los que estamos expuestos, sino que también las familias, los adultos mayores, todas las personas que están en el interior. Bueno, nosotros hoy día estamos trasladando a todas las personas de riesgo a las residencias sanitarias. Tenemos pocos cupos, pero nos quedan algunos. Estamos con una ocupación sobre el 85%. Ya estamos viendo la posibilidad de gestionar más residencias sanitarias. Aquí también va un llamado, ¿cierto?, a los hoteleros y a las personas que no han querido, ¿cierto?, no han aceptado hacer contratos con nosotros, pero la verdad es que si no tenemos residencias sanitarias no tenemos cómo aislar eficientemente a las personas. Nosotros hoy día estamos trasladando a todas las personas, ¿cierto?, positivas a una residencia sanitaria para que efectivamente podamos contener la pandemia. Se le pregunta sobre los hoteles que se han negado a tener contrato con Temuco. Cuando hemos buscado insistentemente, con listado de todos los... La verdad es que no. Y en Temuco ya no tenemos más alternativas. Por lo tanto, tenemos que ubicar alternativas afuera. En la zona norte no hay más alternativas. Ya vimos que solamente en Malleco está el Hotel Millaray y todas las otras estructuras hoteleras que hay. En Coyipulli, en Victoria, no cumple con los estándares que exige el MinSal. Por lo tanto, avanzando un poco más, lo más cerca que nos queda es Villarrica, Pucón, que tiene una gran oferta hotelera, pero que no han querido hacer convenio con nosotros. Por lo tanto, es un llamado también a ellos, porque si seguimos con pandemia, la verdad es que van a quedarse sin poder utilizar esta posibilidad digamos, entre comillas, de negocios, a pesar de que nuestros aranceles son más bajos, por supuesto, que los de los turistas, pero ellos podrían efectivamente recuperar su productividad a través de esta alternativa que es rentable igual. Ya, pero nosotros necesitamos aislar efectivamente, porque si no, no podemos contener la pandemia. Sí. Se le consulta a la Seremi sobre la posibilidad real de iniciar una cuarentena. No sé si escucharon al ministro París ayer. Nos dio una oportunidad más, ya como Temuco y Padre Las Casas, para que si nos siguen aumentando los casos esta semana, vamos a ir a cuarentena sí o sí. Podría ser una realidad, es lo que dijo el ministro ayer, nos dio una oportunidad, ¿cierto?, de una semana, ya para ver si somos capaces de contener en estos momentos el número de casos. Se le pregunta sobre la efectividad de la fase 2, considerando el panorama que se ve en el centro de Temuco. Si el mensaje a quedarse en casa ha sido bien recibido en la comunidad. Sería efectivo si las personas respetaran las recomendaciones, pero hemos visto que eso no ocurre, la gente tiene un afán de salir a pasear, o van al supermercado en familia, no sé, es una situación compleja que para mí por lo menos es incomprensible. Si las personas entendieran que esto es por proteger su propia salud, ¿cierto?, es absolutamente incomprensible. Nosotros hemos hecho todo tipo de llamados, ya llegando al límite de la situación, y la verdad es que en estos momentos solo tenemos que apelar a la responsabilidad de todas las personas y al autocuidado. Sobre los detenidos,
212 que se registraron en la región, porque hubo 27 totalmente sumarios. distinta. Lo que informan las Fuerzas Armadas es distinto a lo que hacemos nosotros. Nosotros fiscalizamos, ¿cierto?, dentro de los parámetros que podemos fiscalizar. No tiene nada que ver. Hasta el momento se han iniciado ese número de sumarios. Ya todavía no tenemos el reporte completo, pero no tiene nada que ver las cifras de una institución con otra. Se suman. A veces hacemos fiscalizaciones conjuntas. En muchas oportunidades hacemos fiscalizaciones conjuntas, pero la información es por separado. Corresponde, ¿cierto?, según las infracciones que detectan las Fuerzas Armadas y nosotros sobre las infracciones que atentan contra la salud de las personas. Pero de los detenidos de las Fuerzas Armadas... Se le vuelve a preguntar sobre Cuando Carabineros si los detenidos de las Fuerzas Armadas cuando hay infracción, también ¿cierto?, son propensos a al sumario. artículo 318 del Código Penal que atenta contra la salud de las personas, nos envían a nosotros los partes policiales y ahí nosotros... Que es el caso de los 212, por eso preguntaba, ¿cuántos se iniciaron? ¿Cuántos sumarios se iniciaron? No, los sumarios se inician una vez que Carabineros nos entregue a nosotros el acta policial. Gracias. Sí. Se le pregunta lo último, ¿no?, sobre el tema de los ventiladores mecánicos que estarían faltando en los centros hospitalarios. A nadie le va a faltar un respirador mecánico. Es cierto que los ventiladores ocupados en los hospitales están todos ocupados, pero están trayendo, están llegando, y el hospital está en un proceso de reconversión de camas que antes eran de otro tipo, ¿cierto? En otro piso las están en estos momentos transformando en camas críticas con ventiladores mecánicos llegados de Santiago con nuevos equipos. La instrucción del ministro y del subsecretario de Salud de Redes Asistenciales, más información le puede dar el director de servicio, ¿cierto?, es que no falte una cama crítica ni ningún ventilador para ninguna persona. Eso. Gracias. Ahí está Miguel Ángel, la Seremi de Salud de la Araucanía, Gloria Rodríguez, entregando junto al gobernador de Cautín, Richard Caifal, y el intendente Víctor Manoli, detalles de las fiscalizaciones que se registraron durante este fin de semana, confirmando que al día de hoy son 154 los nuevos contagios por coronavirus, y que durante el fin de semana recién pasado hubo 212 personas que fueron fiscalizadas por incumplimiento de cuarentena y toque de queda. 4 detenidos, también los cordones sanitarios de Temuco y Padre Las Casas, que involucraron más de 60.000 fiscalizaciones. Y lo más importante, ¿no?, los números siguen aumentando y no se descarta ya a contar de la próxima semana, si estas cifras no se estabilizan, durante los próximos días podríamos irnos a cuarentena, en Temuco y Padre Las Casas al menos.